Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Conversando con Olga Consuegra, desde aquí, el Museo de Arte de Bayamón, en Puerto Rico. En el arte, solo los primeros 40 años son difíciles. Así define el recorrido mágico de un pincel que trasciende fronteras y deja un legado como sobreviviente de la generación del 50, el maestro Domingo García. Es un privilegio ser acompañada esta noche por un maestro que dio origen al tríptico de los dioses del Caribe y que lleva ya 65 años en la pintura, ¿no? ¿Empezó a pintar en qué año, maestro? Pues, mi madre me decía que yo había nacido con una crayola en los dientes. Entonces, desde niño, bien temprano, hasta que entendí que hacía falta un soporte, pues yo pintaba en las aceras, en las neveras, en las paredes, y desde niño tuve esa preocupación. Hay algo que me llama mucho la atención de su obra y es que inmortaliza personajes de la historia, pero no solo son personajes de la historia, sino son personas con las que usted tuvo la posibilidad de interactuar. Hábleme de ello. Pues no es una serie, yo no ha hecho otros géneros, ¿no? Esto es un género muy específico de los íconos de nuestra historia. Son personas que marcaron nuestra historia, hasta mismo Ponce de León, ¿verdad? Ponce de León, según lo entiendo, fue muy cruel con la raza indígena y por eso le puse unos cuchillos en la mano, y una maldad de mi parte. Una pequeña venganza del pintor, ¿no? Entonces dicen que es la mano de Velázquez. Cada pintura yo intenté abordar un estilo de un gran maestro y dicen que este es muy Velázquez. La mano con guante, pero con la navaja escondida. Una de las cosas más interesantes que tiene esta colección que tengo a mi espalda es que usted me contaba que fue creada para usted y por eso tardó tantos años, es decir, se tomó todo el tiempo del mundo para crear estos trípticos dioses del Caribe, ¿no? Los dioses se tardaron del 82 al 2002. Y los empecé en Nueva York, y los trasladé y los terminé acá. Los pinté para mí en el sentido de que evidentemente yo sentía la necesidad de que los dioses de los indios, por ejemplo, no se perdieran, de los africanos, el Sagrado Corazón, que es muy nuestro, y las tres razas estuvieran representadas en sus creencias. Sin embargo, hay algo curioso y es que vemos una presencia que también es afrocubana y la vemos a través de la figura de Changó, que en el sincretismo religioso en Cuba representa la Virgen de Santa Bárbara. ¿Qué le inspira de Changó? Nos hablan de la fuerza, de la energía. ¿Qué específicamente le llama la atención de Changó para inmortalizarlo en una de sus obras? Changó, según lo que entiendo, se considera el dios del fuego, de la guerra, del hierro, un serie de cosas. Changó es un saludo. La gente no entiende que es un saludo, es una religión naturalista, donde ellos le dan figura humana a los poderes para mejor identificarse con ellos. En parte de nuestra historia, cuando hablamos de sincretismo religioso, hablábamos de aquellos esclavos que eran obligados por sus dueños a asistir, por ejemplo, a misas católicas y ellos no entendían la religión, es decir, habían sido traídos de África hacia Cuba y estaban en un proceso de ser catolizados, pero realmente no se comprendía. Por lo tanto, ellos empiezan a buscar una similitud entre aquellos dioses africanos y estos santos de la religión católica. Y por eso viene entonces esa mano entre Santa Bárbara y Changó. El Nano Changó, le dicen creo que en Haití, Nano Changó, que tiene distintos nombres. Ahora, según lo que yo pude entender, originalmente ellos son de los Yoruba. Ajá, de la religión Yoruba. Sí, entonces yo hace unos años, choqué con una colección de bronces hechos en Benín, en África, en el siglo XVII.
y todo el mundo decía que eran ellos salvajes, pues eran salvajes, cómo dominaron el bronce invasivo en el siglo XVII, en Benín. Y me dio curiosidad, empezó un estudio de mi parte, ¿verdad? Ahora, mi deber como pintor es pintar las cosas de mi pueblo, de mi raza, somos antillanos, ¿no? Y cuando yo inicié esta serie, pues tenía que abarcar a todos. Por supuesto. El Caribe tiene una magia increíble, ¿no? Y esta mezcla de raza entre indios, españoles y negros africanos nos aportan no solo la fuerza, nos aportan el valor, el empuje, ¿no? Es muy difícil ver un caribeño cobarde. Corríjame si le miento. De acuerdo. Está de acuerdo. Por lo tanto, esa valentía... Tenemos tres fuerzas. Exactamente. También esa valentía se ve reflejada en su obra. Tiene una impronta que realmente acapara la atención. Hábleme de ello. Pues me han acusado, y yo me he disculpado, de bravo en la pintura, por supuesto. Sí. Son unos tamaños heroicos, y eso ha distinguido mi pintura siempre, esa fuerza. Y esa fuerza, lo que yo la veo como que, como usted dijo, nosotros los caribeños, los antillanos, contamos con tres fuerzas vitales, genéticas. Y yo me siento que eso se debe marcar en nuestro arte, en todo momento. Se debe reflejar esa fuerza, esas tres fuentes raciales. Yo siempre he sido de la opinión de que si los políticos fueran un poco artistas, no, el mundo sería un lugar mejor. Es quizás igual que el economista. Esos economistas deberían, a mi modo de ver, convivir con la gente de a pie, con un salario básico y elemental durante más de un año, y entonces después vamos a hablar de recortes y después vamos a hablar de economía, ¿no? En el caso suyo, el arte como tal, ¿no? Llevado más allá de este universo caribeño, ¿cómo trasciende al resto de las personas? Primero yo quisiera añadir algo a lo que usted dijo, muy amable. Los poetas deben de gobernar. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, los poetas deben de gobernar. Cuando uno gobierna a los poetas, todo se sale de su lugar. Acabamos de ver, lastimosamente, un país que eligió recientemente un presidente que en la Feria del Libro de Guadalajara fue incapaz totalmente de citar un solo libro que fuera de su preferencia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el presidente de un país acuda a una feria del libro cuando ni siquiera ha leído un solo libro? Entonces por eso le decía, y ahí va mi pregunta inicial, ¿cómo ve usted la trascendencia de su obra a un nivel ya más universal? Es que lo que queda, después de todo lo dicho, de todo lo hecho, es el arte. Eso lo sabemos, ¿verdad? Después que todos estos señores hagan sus daños, queda el arte. Queda el arte. Entonces, el arte espera su momento. Siempre ha sido así. El arte espera y el arte a la vez, a la larga, vence. Sí. Hay algo curioso también. A mi modo de ver, el arte es una extensión de la vida propia, ¿no? Siempre veo a los artistas que como si el tiempo no pasara por su físico, por su cuerpo. Usted es un ejemplo de ello, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿el arte da tanta vida, tanta energía, tanta fuerza como para que el ser humano, como si parezca que es eterno? Y Leo Trotsky nos dijo que el arte es el mejor producto de la mente humana. Entonces, pues si el arte es el mejor producto de la mente humana, como acabo de decir, Bach, Beethoven, estos señores están con nosotros hace 300 años, ¿verdad? El tiempo es el que apoya y defiende el arte. Tenemos que esperar el arte con su valor intrínseco, si vale, perdure. Maestro, si pudiéramos detener el tiempo, ¿qué es lo que más extraña de los artistas, de los pintores de su generación? Su valentía, como usted dijo también. Yo soy de la generación de los pintores del 50 y eran todos excelentes, hombres cultos, mujeres cultas, eran cultos. Eso yo no lo veo tanto como en este momento.
eran todos personas que habían viajado mucho, venían de Europa, todos de distintos lugares, hablaban varios idiomas, eran músicos, eran personas cultas. Lo que yo pido a la juventud hoy día, en todas partes, que lean, que kilómetros de museos, lectura, que se cultiven, porque el arte es producto del cultivo de uno, del ser humano, ¿verdad? Y ese es el mensaje que yo mando siempre. Mucha lectura, kilómetros de museo. Maestro, con su permiso y el de nuestros televidentes, nos vamos a una breve pausa y enseguida estamos de regreso.